Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Para informar sobre la recuperación de los servicios de electricidad y agua en nuestro país, tras la desconexión del sistema eléctrico nacional el pasado viernes en la noche, pues desarrollamos esta mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con el ingeniero Félix Estrada Rodríguez, director del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Eleazar Moreno Ricardo, director de redes de la Unión Eléctrica, también del Ministerio de Energía y Minas, y el compañero José Antonio Hernández Álvarez, presidente del Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento, que se subordina o atiende directamente el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, información de primera mano, qué fue lo que ocurrió el viernes pasado, por qué se desestabilizó el sistema eléctrico nacional y provocó su caída, cómo fue toda la etapa de recuperación y cómo se está trabajando para seguir estabilizando el sistema y también para poder atender servicios vitales como los de agua en todo el país. Así que los invito a que nos acompañen en esta emisión de hoy. Hoy en la mesa redonda. Tras la desconexión del sistema eléctrico nacional, el colectivo de la central termoeléctrica Máximo Gómez Báez, el municipio artemiseño de Mariel, asume el proceso de activación de uno de los bloques de la planta sin escatimar esfuerzo ni horas de labor. En un esfuerzo continuo por lograr la estabilidad de la generación eléctrica, continúan los trabajos de recuperación de la central termoeléctrica Antonio Maceo Rentén, Santiago de Cuba. La Organización Superior de Dirección Empresarial de Aguas y Saneamiento activó los grupos electrógenos en los acueductos que disponen de ellos y mantuvo el servicio en los que son por gravedad. Hoy en la mesa redonda. Bueno, son adelantos de algunos de los trabajos que tendremos en la emisión de hoy, además, por supuesto, de todos los detalles que nos darán nuestros panelistas de esta tarde. Antes de iniciar, como es habitual, vamos a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy quedó inaugurada en la Universidad de La Habana la cuarta edición del Coloquio Patria, que reúne a estudiosos de la comunicación y el periodismo de diversas partes del mundo para concentrar esfuerzos y enfrentar la ola neofascista y también pues la ultraderecha que desde los medios se articula frente a los procesos liberadores en nuestra región y en otras partes del mundo. La inauguración de Patria contó con la presencia del primer secretario del partido, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Con el homenaje a uno de los revolucionarios más brillantes y valientes de la historia cubana, Julio Antonio Mella, inició el Coloquio Internacional Patria. Acompañó a los más de 400 participantes de cerca de 40 países el primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Los 82 peldaños de la histórica escalinata de la Universidad de La Habana dieron la bienvenida a estos debates que hasta el día 19 de marzo reafirmará que somos pueblos tejiendo redes. Patria, más allá de la consigna de tejiendo redes, que es hermosísima, y tejiendo redes de los pueblos, creo que ese es el verdadero objetivo. Nosotros sabemos que hay una dictadura del algoritmo a nivel internacional, los grandes medios de comunicación, pero mientras exista organización, resistencia y mientras exista unidad de nuestros pueblos, vamos a desmontar todos los retos que nos imponen los grandes magnates del mundo. No, bueno, decir primero que estoy muy feliz de estar acá de nuevo. Este es mi cuarta vez en Cuba, mi cuarta vez en el Coloquio Internacional Patria, y decir que esta es la vanguardia de la comunicación política latinoamericana. Aquí los debates que encontramos, el nivel del desarrollo político de las discusiones no se ven en otro lugar del mundo. Entonces por eso verdaderamente es un placer y es un orgullo muy grande formar parte de los cientos de integrantes de este Coloquio Internacional Patria que nos encontramos esta vez en la Universidad de La Habana. Esta cuarta edición de Patria celebra el 20 aniversario de Telesur, un multimedio fundado por Chávez y Fidel para la batalla contrahegemónica del mundo contemporáneo. Su presidenta, Patricia Villegas, ofreció una conferencia sobre la historia y prioridades para la agenda común de los pueblos. Cada uno de nosotros que está allí sentado y que tiene esa responsabilidad, y los que nos están viendo, tenemos que hacer una reflexión profunda y dejar de pensarnos competencia para pensarnos colaboradores. Y entonces, de manera decidida, consciente,
trabajar en agendas comunes. Paneles, talleres y exposiciones sobre los desafíos de la comunicación digital y la inteligencia artificial desde una perspectiva del sur global conducirán los debates de Patria. Ahora se trata de modernizarse, adecuarse a la lucha de clases que hay a nivel global en las redes sociales, con todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Esto es una necesidad imperiosa para las izquierdas mundiales y también para la Argentina. Primera vez que vengo y estoy segura que me llevaré de aquí muchas experiencias para mi crecimiento periodístico y poder tejer esa alianza de medios de comunicación que luchamos con el mismo objetivo, de mostrar la otra cara de nuestra América Latina. La cuarta edición del Coloquio Internacional busca explorar cómo se están transformando las dinámicas de poder en un mundo interconectado y que a pesar de las amenazas para la sociedad humana que supone la tecnopolítica al servicio del poder hegemónico, los territorios digitales ofrecen también la posibilidad de concertar acciones colectivas y desarrollar estrategias emancipadoras. ¡Viva la unidad! ¡Viva! Esta es Lilian González, Canal Cubano de Noticias. Bueno, ha quedado inaugurado hoy en La Habana, ya están transcurriendo las conferencias, los debates y las actividades. Ahora mismo en un barrio de la capital, en el municipio de La Lisa, pues se está desarrollando una acción comunitaria que rinde homenaje también a Telesur en sus 20 años de fundación que se cumplirán el próximo 24 de junio. Es la noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda. Hablemos entonces del restablecimiento de los servicios de electricidad y agua en todo el país. Bueno, y el pasado viernes, pasada las 8 de la noche, el Sistema Eléctrico Nacional tuvo una desconexión originada desde una subestación en la capital del país. ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Cómo puede una subestación en La Habana desequilibrar todo el sistema eléctrico nacional? ¿Cuáles fueron las causas de esa desconexión? Sobre eso, pues quiero que comencemos hablando en esta mesa redonda con el ingeniero Eleazar Moreno Ricardo, director de redes de la Unión Eléctrica. Eleazar, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es posible que un subsistema del gran sistema eléctrico, que es una pequeña subestación quizás de La Habana, pueda llevar a que el sistema eléctrico nacional se desconecte? Bien, buenas tardes, Randy, para usted y para el resto de los televidentes y demás que nos escuchan y nos ven en esta tarde. Quiero iniciar comentando precisamente sobre la subestación Diezmero. La subestación Diezmero es una de las subestaciones que junto con otras más, llámese San Agustín, Naranjito, Melones, Regla, conforman el llamado Lazo de La Habana. A ese lazo, que lo conforman las subestaciones de las líneas adyacentes, tributa la generación del este de La Habana. Llámese Energas, Jaruco, llámese Guitera, o sea, entra en la generación por ese lado, que además están enlazadas con la red de transmisión a 220 kV, que hace posible que entre la generación por ese lado. Por eso cuando se empezaba a enlazar desde allá, esos eran los primeros lugares que se iban encendiendo. Por eso son los primeros lugares que hay que ir encendiendo, porque hay que ir llevando por ese mismo camino, hay que ir llegando con la energía al resto de las plantas. Y también enlaza la generación que entra del oeste de La Habana, llámese la generación de Mariel, que nos llega ahí. Y que es un nudo entonces central de esa red. Es un nudo central que forma un lazo y entra la generación, ahí distribuye a 24 subestaciones más de la capital, que estamos hablando precisamente de esta subestación. Es una subestación compleja. A esa subestación entran 9 líneas de transmisión a 110.000 voltios, que entran y salen porque además se distribuye en La Habana. En una de esas líneas, la línea que enlaza la subestación de Esmero con la subestación Naranjito, nos ocurre el fallo. ¿Dónde ocurre el fallo? En un equipo que se llama trampa de onda, es una bobina de cobre que a su vez tiene un aislamiento que separa la parte de tensión, 110.000 voltios, del potencial de tierra. Ese aislador falla
en su aislamiento falla y entonces produce un cortocircuito a tierra, se va a tierra la línea y produce el cortocircuito en esa fase, en la fase C de la línea que enlaza a Diezmero con Naranjito. Al provocarse ese cortocircuito se aísla porque el equipo queda colgando sobre la línea y se aísla de tierra y ahí se limpia la falla. Las protecciones evidentemente que están diseñadas para separar, aislar la falla, actúan estas protecciones, llegan las señales de disparo, los interruptores, y el interruptor de la línea en Diezmero no actúa correctamente. Por tanto, entra entonces las protecciones de respaldo para poder aislar inmediatamente la falla. Esto ocurre más o menos en unos 400 milisegundos, un tiempo relativamente corto. Muy corto. Muy corto. ¿Qué pasa? Que es importante porque las personas ven cómo el sistema se va cayendo. Sí, primero un bajón de voltaje, ¿no? Hay un bajón de voltaje. ¿Qué pasa? Es justamente, la falla se limpia muy rápidamente, pero entonces entramos en la etapa de inestabilidad del sistema. ¿Y qué pasa en ese momento? Al abrir las protecciones de respaldo, abren las líneas que entra la generación y perdemos con el disparo la generación móvil en La Habana y perdemos la generación de Energas. ¿Eso es más o menos cuántos megawatts? Estamos hablando de 46 megawatts en la generación móvil y 244 megawatts en Energas. Estamos hablando de casi 300 megawatts. O sea, el sistema evidentemente que está débil, estábamos sirviendo en ese momento, había una disponibilidad de 1.780 megawatts, pero estábamos sirviendo 1.756. O sea, el sistema está débil y está trabajando en su mínimo de reserva. Eso provoca entonces, al perder la generación, entra la condición de inestabilidad en el sistema y nos provoca la caída del sistema. El sistema hay dos condiciones muy necesarias para que el sistema se mantenga robusto y pueda. Primero, que haya disponibilidad de potencia, ya estábamos diciendo que estábamos en el límite, y después que haya capacidad de regular. ¿Qué significa capacidad de regular? Que las máquinas tengan la posibilidad de asumir ese evento y que no pase eso. Eso quiere decir que si en un momento determinado ocurriera eso y el sistema tiene mejor condición, no tiene por qué pasar ese evento. Porque entonces se da cuenta que el sistema es único, en toda la isla el sistema es único. Por eso es precisamente que este fallo aquí nos provoca entonces la desconexión. Hay una pérdida de casi 300 megawatts y es lo que hace oscilar el sistema. El sistema cae inestable y se va. Hemos dicho en otras veces que uno de los problemas que hoy presentamos es que Cienfuegos, que es un poco la unidad, podemos decir que sirve de equilibrio, el sistema está fuera en este minuto. Félix después nos puede dar más detalles sobre eso, pero evidentemente cualquier oscilación que haya va a tener implicaciones en toda la red del sistema eléctrico nacional. Aquel día me preguntaba Eleazar, bueno, y ahora ese equipo, no sabíamos qué cosa era, lo van a quitar y va a seguir trabajando. ¿Eso no crea más inestabilidad? ¿Tiene algún impacto en la propia dinámica de la red? No, el equipo no provoca más nada. Incluso ya horas después la brigada desconectó el equipo. Lo que hicimos fue desconectar la red, restablecimos la línea. Sí tuvimos que hacer trabajo de diagnóstico y mantenimiento en el esquema de protección, realmente para vigilar las casas. Todavía estamos trabajando en eso, pero esto no va a interferir más en otras posibilidades de fallo, sobre todo en este equipamiento. Porque se trata de un equipo, sobre todo de comunicación. Es un equipo de comunicación y a la vez también de protecciones, que se usa en la red para la protección y comunicaciones, pero incluso en esa línea ya teníamos la posibilidad de dejarlo fuera de servicio y no pasa nada en el sistema por esa causa. Pero esa fue la causa que provocó la caída del sistema electroenergético nacional el pasado viernes en la subestación de Diezmero, pero como explicaba Eleazar, que tiene un impacto tremendo en el lazo alrededor de la capital y sobre todo que provocó la salida imprevista de 300 megawatts del sistema, lo que tiene un impacto en todo el sistema eléctrico nacional. ¿Cómo se logró revertir la situación? Porque esta vez demoró un poco más de horas que en la ocasión anterior. De eso estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital.
www.cubadebate.co. En un esfuerzo continuo por lograr la estabilidad de la generación eléctrica, continúan los trabajos de recuperación de la central termoeléctrica Antonio Maceo Rentén, Santiago de Cuba. En estos momentos está con 52 megawatts entregándole potencia. Estamos en fase todavía de completamiento de carga y de parámetros. Pensamos que pueda obtener una mayor potencia disponible, alrededor de los 62, 63 megawatts, teniendo en cuenta que realmente el país, el pueblo lo necesita por el déficit de energía, el déficit de corriente que tenemos en las viviendas, en las instalaciones, y estamos enfocados en poner todo nuestro empeño, toda nuestra dedicación. Hasta el cierre de esta información, la Unidad 3 se encuentra en línea, sincronizada al Sistema Electroenergético Nacional, mientras técnicos, ingenieros y otros especialistas laboran intensamente en el mantenimiento de la Unidad 6 para ponerla en funcionamiento en el menor tiempo posible. José Vladimir Pérez e Irina Portuondo Miguel, Canal Cubano de Noticias. Bueno, y por supuesto que la salida del Sistema Eléctrico Nacional activó los protocolos que tiene establecido la Unión Eléctrica para enfrentar desafíos como este, que en los últimos tiempos, por esta situación de endeblez que tiene el sistema eléctrico, se han vuelto un poco más frecuentes y hemos tenido que enfrentar 4 prácticamente en el lapso del último año en nuestro país. ¿Cómo se hizo esta vez? ¿Qué pasó? Siempre uno por acá por Occidente, Félix, está a la expectativa del arranque de Energas Boca de Jaruco. ¿Qué pasó en esta ocasión? ¿Por qué no arrancó Energas Boca de Jaruco? ¿Cómo se activaron las islas en el resto de las provincias? ¿Y cómo se hizo entonces a la inversa esta vez la estrategia para poderle dar corriente al occidente del país? Buenas noches, Randy, a usted y a todos los que nos escuchen y nos ven a través de la Red Nacional de Televisión. Como dice usted, apenas se cayó, tuvo el colapso del Sistema Eléctrico Nacional, se tomaron las medidas, los protocolos, activamos protocolos, definimos qué situación tenía la red nacional y qué situación tenían las unidades que habían salido de servicio, porque hay que definir para montar la prioridad de restablecimiento. Volvimos a tener la misma prioridad, o sea, seguíamos con la prioridad de arrancar las unidades de Boca de Jaruco para empezar a restablecer el sistema en la parte occidental, que incluía Boca de Jaruco, las unidades de la Patana de Regla y Melones, las unidades de Mariel y Santa Cruz. Y activamos el protocolo del centro del país, donde se activa a partir de la hidroeléctrica Navanilla, la generación distribuida del centro del país, y se pone en servicio las unidades de Energas Varadero para regular la frecuencia del sistema y ir hasta el centro del país para activar entonces el arranque de la generación de 10 de octubre, la termoeléctrica Nuevita. A partir de Nuevita, en el centro es Anavanilla, el corazón. Anavanilla es el corazón del centro, como es el corazón, la central de aquí de Boca de Jaruco. ¿Qué nos pasó esta vez? Boca de Jaruco sí arrancó sus máquinas, o sea, nosotros el sábado a las 3:30, 3:40 minutos de la mañana, algunas personas cogieron servicio eléctrico en el occidente del país. Porque, se entraron 2 unidades en Boca de Jaruco, empezamos a restablecer el servicio en la zona occidental. Ya se había hecho los protocolos en la zona central, o sea, ya iba un adelanto en la zona central con la Navanilla y el Energas Varadero. Pero un momento determinado en el restablecimiento en la madrugada del sábado, hay un fallo en la válvula de gas, la obra principal de gas de alimentación de las unidades de Jaruco. Y estas unidades salen de servicio y colapsa de nuevo el microsistema que teníamos aquí en el occidente. A partir de ahí se desencadenan una serie de eventos que imposibilitan que esas unidades... Algo puede estar también vinculado al hecho de que la salida automática de las plantas también tiene un impacto de todas formas hacia todo el equipamiento, ¿no? Hay un impacto en el equipamiento cuando se quedan sin servicio eléctrico los sistemas automatizados, ¿no? Pero ahí definimos entonces que las unidades de Jaruco no podían empezar el arranque de las sesiones aquí del occidente del país y cambiamos la estrategia. O sea, tratamos de entonces garantizar un microsistema robusto en el centro del país, donde se incluía la unidad de octubre, la Navanilla, la unidad de generación distribuida y la unidad de Varadero, para con ese sistema robusto poder llegar al occidente del país y arrancar entonces desde ese sistema las unidades de Boca de Jaruco, que en ese momento sí podían arrancar, lo que ellos no podían arrancar en negro, o sea, no podían hacer un arranque solamente ellas, porque estaban dependiendo del sistema, entonces en ese momento. Y por eso se demora un poco el restablecimiento, porque hay que esperar que entren las unidades térmicas del centro del país, que en Nuevita entraron las máquinas el sábado en la tarde-noche,
y el gas Varadero sí entró muy rápido en el microsistema. Y a partir de la madrugada del domingo, entonces se activa el protocolo de restablecimiento de la zona occidental. Alrededor de las 5:30 de la mañana se da energía a la central de Boca de Jaruco y se comienza a restablecer el servicio en la capital de La Habana, en Mayabeque, y una parte de Temisa para llegar entonces a Mariel, para restablecer entonces... ¿Se usa este mismo lazo desde Jaruco pasando por estas subestaciones de las que se hablaba? Ajá, se vuelve a utilizar el mismo lazo, ya estaba, como dijo Eleazar, ya se había eliminado el fallo de la línea de transmisión, se entró por la misma subestación de Diezmero, la misma subestación que había provocado el fallo, y se fue hasta la Naranjito, hasta Melones, y se incluyó entonces la patana que está aquí en La Habana en el microsistema. Y así se fue restableciendo el servicio paulatinamente. Siempre definimos que tiene que ser de forma gradual el restablecimiento, no puede ser con mucha intensidad de carga, porque puede entonces sacar de servicio totalmente todo lo que había logrado, ¿no? Toda la incluso eso pasó, logrado. por ejemplo, en el Oriente, que lograron que Renté arrancara y salió de pronto del sistema. Es decir, nunca este proceso es así inmediato, ¿no? Sí, nunca el proceso es inmediato. A veces hay consecuencias graves en la operación en un momento determinado que sacan de servicio las unidades, que van llevando la frecuencia, van regulando la tensión del sistema y te vuelve para atrás el microsistema. Eso pasó en Santiago de Cuba, como usted decía. Después tomamos las medidas de solamente dar servicio a la central termoeléctrica de Renté para que fueran arrancando sus equipos auxiliares, pero no la máquina, hasta que llegar con el sistema a Renté, y después ya sí se incorporó al sistema unificado, la unidad de 3 de Renté, que bueno, en el documental sala de salida, se incorporó la máquina 3 y se hizo el sistema ya en el oriente del país también con la unificación de Octubre, Felton y Renté. Y se incluyó después el microsistema que tenía Granma en ese sistema de Granma, porque bueno, Granma sí no tiene termoeléctrica, sí tenía operando su red con el microsistema, con generación 10 y generación fuel de la generación distribuida como tal. Las islas de la generación distribuida se activaron de manera inmediata en varios territorios. Sí, eso normalmente se activa de manera inmediata para los puntos vitales de como hospitales, bombeos de agua, la alimentación al pueblo, eso sí se activa rápidamente. Son unidades que operan de manera inmediata, son motores de combustión interna y bueno, pueden dar servicio a centros vitales importantes. Ya después, cuando llega el sistema a esos lugares, se restablece la operación por el Sistema Eléctrico Nacional. Cuando la otra ocasión, apenas 22 horas se logró restablecer el sistema. Esta vez demoró unas 44 horas aproximadamente por este contratiempo de Energas en Boca Jaruco. Sí, tenemos en cuenta los anteriores restablecimientos, tenemos un promedio alrededor de 54 horas más o menos de restablecimiento. El último fue 22 horas, ¿verdad? Ahí casi todo salió al dedillo, todo al detalle. Y esta vez la demora no solo fue por Energas Jaruco, sino porque necesitamos tener un sistema en el centro del país fuerte para poder llegarle a las unidades de aquí del occidente. Porque si podíamos causar una caída en cascada, si teníamos debilidad en ese sistema. Por eso tuvimos que esperar a que entraran las máquinas novitas, a que tuviera Varadero en servicio y la eléctrica para poder restablecer la energía aquí en el occidente del país con la incorporación de las máquinas de Jaruco. Las últimas incorporaciones fueron Artemisa y Pinar del Río como territorio, ¿no? Las últimas incorporaciones fueron Artemisa y Pinar del Río, que ya fueron el domingo en la tarde. Por eso fueron las 44 horas, porque bueno, las 44 horas se definen ya con la incorporación de la red de transmisión a nivel de país. O sea, hasta Pinar del Río, que tiene red de transmisión. Pero verdaderamente Mariel, en el horario de la mañana, ya tenía servicio eléctrico para comenzar el arranque de las motores y de la máquina también. Fue sin duda una operación quizás más complicada que la otra vez, precisamente por eso, ¿no? Por eso preguntábamos al principio, bueno, ¿cómo puede un pequeño subsistema dentro del gran sistema, que es una subestación como la de ahí del Diezmero, provocar esto? Pero bueno, se explicaba, sí, 300 megawatts fuera es una cifra significativa. Se explicaba por la pérdida de la generación. Eso también nos había sucedido cuando el disparo de Guitera el año pasado. Sí, es como si se hubiera ido Guitera. Es como si hubiera ido Guitera, en un sistema muy débil, y se fue Guitera, porque verdaderamente el fallo eléctrico de la subestación no tenía que haber provocado, si no hubiese sacado generación, no tenía que haber provocado la salida del sistema totalmente, ¿no? Las protecciones tenían para aislarlo. Lo que pasa es que en el momento de aislarse también sacan de servicio alrededor de 300 megawatts en forma inmediata. O sea, casi que lo mismo que hubiera salido Guitera con eso. Por eso cae el colapso del sistema en ese momento. Pero la estrategia de todas formas funcionó, se logró estabilizar el sistema y hoy estamos ya generando, aunque no es suficiente, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Hay sin duda ya todo un protocolo establecido, hay operaciones que se ejecutan y que tienen que ver
como decía el ingeniero Félix, bueno, hay que ir estabilizando el sistema para lograr darle a todos los circuitos. A veces las personas se desesperan, no todos nos desesperamos. Siempre soy de un circuito de los últimos, siempre le toca en la capital, así que pero creo que es parte también de la seguridad del sistema, porque no se hace nada con avanzar rápido y desequilibrar el sistema de nuevo. Es decir, esa es una de las complejidades que tiene todas estas operaciones, y en la que trabajan desde el despacho de carga de la Unión Eléctrica hasta cada una de los territorios. Es una cadena de mando que comienza en el despacho nacional y termina en el último motor de generación distribuida, en una planta térmica, en un despacho provincial. Es una cadena de mando y trabajamos en equipo. Siempre, bueno, todas las decisiones se toman colegiadamente y las órdenes tienen que acatarse porque de forma inmediata, para no caer en tener que regresar atrás en un punto de partida que es casi que volver a cero en un microsistema o en cualquier momento. Pero más de 48 horas prácticamente en que los eléctricos estuvieron activados prácticamente sin dormir y trabajando para que todo saliera bien, ¿no? Tener que regresar atrás como en algún momento, incluso en otros momentos pasó. Recuerdo en una anterior en que Occidente, después de haber estado conectada, viró hacia atrás porque se fue, creo que fue la de Santa Cruz, ¿no? Sí, la unidad número de Santa Cruz. De Santa Cruz, y hubo que volver a reconectar. Es decir, es una operación muy compleja en la que, como usted dice, hay que acatar todas las órdenes porque cualquier milímetro más allá, más acá, puede causar un problema. Además, Randy, cuando tú operas un microsistema, estás operando diferente totalmente a cuando tú operas el sistema unificado. O sea, los parámetros de cambio de frecuencia, de tensión, es decir, cuando actúa como isla, por ejemplo, cuando actúa como isla es un tipo de operación, y cuando actúa como sistema es otro. O sea, cuando usted tiene el sistema unificado, como estamos ahora, abrir 5 o 6 megawatts en el sistema no representa nada la frecuencia. Ahora, cuando tienes un microsistema hay que tener cuidado porque apertura o cierre de megawatts te puede caer el sistema también. O sea, es diferente la operación. Que eso implica que no solo tienen que estar muy bien preparados los que trabajan acá en el Despacho Nacional de Carga, sino cada uno de los que en los territorios tienen que llevar el control de esos parámetros. De acuerdo, así como es. Bueno, esa es parte de las complejidades también a la hora de analizar un asunto como este, que sin duda moviliza a toda la nación, porque además la electricidad es elemento vital para sostener otros servicios, entre ellos los servicios de agua a toda la población, y de cómo están en estos minutos esos servicios, pues estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda. Sigue con nosotros. Bueno, y la situación del agua, por supuesto, como decíamos, es uno de los elementos de más preocupación de todo el país una vez que ocurren pues circunstancias como las que hemos estado viviendo en los últimos días. Pero esto tenía antecedentes de los cuales estaremos también hablando en esta mesa redonda. Yo les propongo ver un reporte que Sin Castillo nos ha preparado para nuestro programa, y después estaremos hablando con el presidente de los de Agua y Saneamiento. A partir de la desconexión del sistema eléctrico, la Organización Superior de Dirección Empresarial de Aguas y Saneamiento activó los grupos electrógenos en los acueductos que disponen de ellos y mantuvo el servicio en los que son por gravedad. La creación de islas electrificadas localmente permitió otro paso. Se protegieron en la medida de las posibilidades de las islas creadas, los sistemas de abastos principales que garantizaban también el servicio de agua a estos lugares. Demostraron su valía los acueductos respaldados con energía solar fotovoltaica que favorecen a unas 400.000 personas en el país. Además, se incorporaron pipas para la distribución a centros vitales y la población. Importante la mejoría lograda con la electricidad
en buena parte del país. Ya hoy en la mañana, cuando cerramos el parte 8 de la mañana, pues teníamos un poco más del 60% de la población que nosotros servimos con servicio y estaban en vía de recibirlo otro 15%. Hablamos de que desde Mayabeque y hasta Guantánamo prácticamente estaba restituido el servicio en un 90% de la población que nosotros abastecemos por las 3 modalidades que ya había explicado y estábamos concentrados en la restitución de los servicios más hacia el occidente del país, que son los que aún quedan por restituir de manera integral con el sistema electroenergético nacional. La situación más compleja es en la capital. La Habana se abastece fundamentalmente de estaciones de bombeo, o sea, se necesita energía para garantizar el servicio a más de 60% de la población de La Habana. Solamente hay una pequeña parte, alrededor de un 12% que se garantiza por gravedad desde el canal de Vento, el aporte de Vento hasta los tanques de Palatino, y de aquí se garantiza lo que es La Habana Vieja, Centro Habana, parte del Cerro y parte de 10 de octubre. Como estrategia en La Habana se aumentaron las tomas de agua para la distribución por pipas. Ya en la mañana restablecieron algunas fuentes fundamentalmente pequeñas, fundamentalmente de Arroyo y Boyero del sur de la ciudad. Se garantizaron 8 equipos en El Gato que ya vamos llenado de las conductoras. También tenemos la peculiaridad que La Habana se abastece de las principales fuentes de La Habana están muy distantes. Y entonces el llenado de las conductoras, el llenado de los tanques de compensación que garantizan el servicio de la ciudad es importante. Con el llenado de las conductoras del Gato se favorecen los 5 municipios del este. Reiniciar el servicio en Playa, Marianao y La Lisa depende de la arrancada de los acueductos de Ariguanabo y Cosculluela. Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias. Bueno, gracias así por este reporte, a Junior y a los demás compañeros, por estas informaciones que actualizamos ahora con el compañero José Antonio Hernández Álvarez, presidente del OSDE de Agua y Saneamiento del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. José Antonio, cuando llega la desconexión el viernes en la noche, ¿en qué situación estaba el servicio de agua en el país? Porque ya había habido pues largas horas de apagones en diversas ciudades de Cuba. ¿En qué momento estaba el servicio? ¿Qué impacto provocó la desconexión del sistema? ¿Cómo ha sido la recuperación y en qué momento estamos ahora? Sí, Randy, buenas noches para ti, para todos los televidentes y radiovidentes que están en sintonía con la mesa. El apagón o disparo del sistema eléctrico nacional se produce en un momento en que el sistema de abasto del país venía en una ligera recuperación. A partir de que en la última semana de febrero tuvimos una semana muy fuerte con el tema de la disponibilidad energética de electricidad en nuestra fuente de abasto, y promediamos más de 1 millón de habitantes afectados diariamente, del 20 al 27 de febrero, por falta de electricidad. Ya ahí comenzó una ligera recuperación y en el momento que se produce el fallo el viernes en la noche, veníamos promediando alrededor de 700.000 habitantes diarios por falta de electricidad. ¿Y se había bajado la producción? Venía bajando. Ahí se produce el fallo del sistema y quedamos prácticamente con todos los sistemas paralizados, excepto los 166 sistemas que hoy funcionan por gravedad. Tenemos 166 sistemas que abastecen alrededor de 500.000 habitantes del país, con un peso importante acá en La Habana, lo que es el acueducto Alvear, el histórico acueducto Alvear. En Santiago de Cuba está el sistema de abasto Quintero, está en Trinidad el sistema de San Juan de Letrán, y en la provincia de Guantánamo hay una cantidad importante, el 48% de los sistemas de abasto de la provincia de Guantánamo son sistemas de gravedad. Ahí se concentró lo que quedó en ese momento activo. De inmediato comenzamos con el arranque de los grupos electrógenos que estaban en ese momento disponibles y con cobertura de combustible. Y ya al amanecer se incorporan las más de 670 estaciones de bombeo solares que ya, como se explicaba en el material audiovisual, se beneficia alrededor de 400.000 habitantes. Ya ahí hay una soberanía energética que tiene esa fuente de abasto hoy y que de hecho se siente el impacto en un grupo de comunidades que, aunque son sistemas pequeños, son comunidades por lo general aisladas, no tienen en cantidad de habitantes, no se representan mucho, digamos, pero sí en sistemas como tal, en cantidad de sistemas. Sí, si sumamos los de gravedad más los que ya tenían paneles solares, casi un millón de personas. No, se arrancó. Al amanecer del día 15, arrancamos con más de 2 millones de personas con lo que quedó en sistema por gravedad.
los grupos electrónicos que logramos arrancar y la incorporación al amanecer de las bombas con sistema solar fotovoltaico, sobrepasamos en ese momento ya los 2 millones de toneladas, el amanecer del día 15, el día siguiente. Y ya comenzó una recuperación paulatina con la solución de las islas, como se venía hablando acá. O sea, a partir de las islas donde se priorizan los puntos vitales, los objetivos vitales, siempre se incluyen los sistemas de abasto. Era claro que nos preguntaban, nos comentaban algunos compañeros, bueno, los puntos vitales de agua no tienen respaldo eléctrico. A ver, los puntos, los sistemas de bombeo nuestros es el segundo mayor consumidor de energía del país. En todo el país. Después de la agricultura. Son sistemas altamente consumidores y que realmente es muy difícil lograr protegerlo. Incluso cuando se van a hacer los balances de la generación y disponibilidad, siempre se tiene en cuenta lo que representan estos sistemas en la energía disponible en cada territorio. Y tiene un peso muy grande y es difícil. Sí, en cuanto arrancan y se pueden crear las islas, las microislas, se tienen en cuenta estos sistemas de bombeo. Eso permitió comenzar una mejora paulatina ya de los sistemas, unido a la incorporación del tiro agua en pipa. O sea, el agua en pipa es un servicio que no sustituye para nada lo del sistema de abasto por red, pero sí resuelve los problemas emergentes en los lugares, puntos vitales donde no hay manera de llegarle con los sistemas de bombeo, ¿no? Sobre todo los hospitales, centros de salud, centros de producción de alimentos. Se movilizan en ese momento todas las pipas disponibles en los territorios, tanto del sistema nuestro como de la economía, y se establecen las prioridades del suministro de agua en pipa. Eso es un tema que está prácticamente como protocolo y que se activa de inmediato en todas las regiones, ¿no?, y provincias. Ahí comienza una recuperación paulatina del sistema. Ya a partir de las microislas comienzan a la recuperación paulatina y con ello a recuperarse también paulatinamente los sistemas de abasto del país. Como se explicaba ahí, fue incrementándose el porciento de abasto en todo el país, alcanzando en estos momentos, hoy, lo último que se incorporó al sistema fue, como se explicaba acá, el Pinar del Río y Artemisa, pero ahí, a través de las microislas en Pinar del Río, las fuentes fundamentales de las cabeceras provinciales de Pinar del Río y Artemisa se mantuvieron hasta que se logró conectar el sistema con esta solución de las microislas. Aunque en el caso de La Habana, como se decía acá, una de las complejidades es que sus principales fuentes de abasto están fuera de la capital, es decir, en Mayabeque y en Artemisa. Con relación a La Habana tiene esa particularidad, pero bueno, hay una coordinación muy precisa con estos territorios, que a pesar de estas fuentes de estar en provincias vecinas, también están contempladas la prioridad de las estaciones de bombeo de La Habana. Son estaciones grandes, están a más de 50 kilómetros acá de la capital, El Gato, 14 pozos, Cuenca Sur, 19 pozos, Ariguanabo con 9 pozos, está en Artemisa y Mayabeque. Esta fuente de abasto tiene el peso fundamental de abasto de la capital, pero también están en la... Cuando comienza ya alguna posibilidad de energía en estos territorios, en estas provincias, se priorizan estos sistemas de abasto de la capital. Ahí ya hoy la capital cuenta con todo su sistema energizado, pero hay un tema muy importante, que es la situación de cómo se recuperan los sistemas de abasto, que no hay una respuesta igual que con la energía. Pero no es tan rápido como los circuitos eléctricos. Las personas a veces ven que llega la electricidad y esperan de inmediato el agua, y no es así. En el caso de La Habana, fundamentalmente, necesita como mínimo 72 horas de estabilidad eléctrica para lograr presurizar los sistemas y que comience a estabilizar el servicio de abasto de agua. O sea, son 3 días prácticamente, llenando conductoras, presurizando sistemas, para poder llegarle entonces a estabilizar lo que es el servicio de abasto. Ya el domingo incluso comenzó la recuperación de electricidad en la capital, ayer, y fue el día que más afectados hubo en la capital. O sea, en el abasto, porque llevaban 2 días prácticamente, pero no había agua. Y venía acumulándose la afectación desde la noche del viernes, y entonces ayer fue el pico de afectados en la capital incluso, a pesar de que ya la población vio energía, vio electricidad en La Habana, pero sin embargo no es el comportamiento igual del agua. Acá todas las fuentes, como explicamos, están a distancia. Por lo general, todas las fuentes abasto de las cabeceras provinciales del país, que son los grandes acueductos, están lejos y distantes de la ciudad de capital. Y eso genera demora en la recuperación de los servicios. Eso es un tema que no debemos dejar de pasar por alto, porque es bueno que la población comprenda eso. A veces hay incomprensiones con eso, a veces pasa otra situación, que se tiene corriente o energía en las casas, en los barrios, y no las hay en la fuente de abasto. Y a veces entonces, sin tener energía en la casa, le llega agua, porque entonces sí la hay en la fuente de abasto, por la distancia que están en diferentes territorios fuera de la... Y eso son cosas que es bueno que la población conozca. Acá sí resaltar, Randy, que se logró, a partir de la coordinación entre las autoridades de todas las provincias
el Instituto de Recursos Hidráulicos con el sistema empresarial nuestro, la Unión Eléctrica, con las prioridades en este caso, las microislas, las prioridades de servir, el tema de la recuperación de los grupos electrógenos, la puesta a disposición técnica de los grupos electrógenos, con la EMER, Heiser, el CUPET, con la distribución de combustible para llegarle con el combustible a los grupos electrógenos. En sentido, esta coordinación, esta unidad de trabajo entre todas estas instituciones permitieron que no hubiera un impacto mayor, una afectación mayor en lo que es el servicio de agua, y que en un tiempo relativamente corto se produjera una recuperación paulatina del sistema de los sistemas de abasto de agua a la población. Cuando se habla de esa coordinación, hay que entender el hecho de que cuántas bombas tienen grupos electrógenos hoy. Hoy tenemos 700 grupos electrógenos en el país, pero distribuir combustible para 700 grupos electrógenos. Entonces, disponible técnicamente ahí está el 40%, con CDT, y ya distribuir eso, distribuir también para los sistemas de generación de electricidad, hace compleja la tarea de CUPE en este caso para alcanzar eso. Sin embargo, se trabaja y el tema agua es prioridad para la dirección del país, para el Estado, porque se sabe lo que representa en el caso de la calidad de vida de las personas. Sí, hay como en todo el sistema de generación distribuida impacto en las piezas de repuesto de los grupos electrógenos. Ya por ahí hay una cantidad que siempre tiene afectación, pero por el otro lado no siempre se puede tener todo el combustible necesario. Cuando usted tiene que trabajar 2-3 horas con combustible, a lo mejor alcanza, pero ya cuando hay que trabajar 24 horas o una etapa mayor, hay que llevarle combustible a esos grupos electrógenos. Eso lleva coordinación en los territorios y lleva coordinación de ustedes con CUPE acá. Sí, porque estos grupos electrógenos fueron concebidos para emergencia, para trabajar un determinado horario del día, y realmente lleva un tiempo que están trabajando con horario. Entonces están las dos cosas, está la situación tecnológica de los equipos, más la disponibilidad de combustible para poder mantenerlos activos. Eso es parte de las complejidades también. En el caso de la capital, José Antonio, ¿cuándo ustedes prevén que, por ser la que más, por supuesto, usuarios tiene, cuándo ustedes prevén que se pueda estabilizar aproximadamente el servicio, sobre todo para las zonas más altas, que son las de más difícil acceso? Nos preguntaban por acá por el Vedado, por otras zonas. De mantenerse una estabilidad del servicio eléctrico en la principal fuente de abasto, pensamos que unas 48 horas ya se logra una estabilidad acá en la capital con el servicio, en las próximas 48 horas. Hay un seguimiento de las autoridades de la provincia. Estuvimos viendo que la dirección del partido, el gobierno y las autoridades de recursos hidráulicos aquí en la capital han estado dándole seguimiento paso a paso a esa recuperación. Hay un sistema de trabajo diario, no ahora en estas condiciones, o sea, en condiciones normales. Hay un sistema de trabajo con la dirección de los organismos y Aguas de La Habana y la dirección, la autoridad de acá de la provincia, que todos los días a las 7 de la mañana, incluyendo sábados y domingos y días feriados, se chequea la situación del abasto de la capital. Se hace a las 7 de la mañana todos los días. Participamos todas las entidades que tenemos que ver con asegurar los recursos necesarios para mantener el servicio, y las autoridades de la capital también mantienen, tanto el gobierno como el partido, un chequeo sistemático de toda la actividad propia del servicio de abasto de la capital. Bueno, gracias, José Antonio, por estas informaciones para todos nuestros televidentes, radioyentes e internautas que siguen la Mesa Redonda. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales, con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Barranque está trabajando bien. Sí, correcto, trabajando bien. Tras la desconexión del sistema eléctrico nacional, el colectivo de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez Báez, el municipio artemiseño de Mariel, asume el proceso de activación de uno de los bloques de la planta sin escatimar esfuerzo ni horas de labor. La Central Termoeléctrica de Mariel quedó interconectada con el sistema eléctrico nacional al amanecer del día de hoy. A partir de ese momento comenzamos ya con todo el proceso de preparación de arranque de la primera unidad que va a entrar en operación, que es la unidad número 8. Estamos ahora en el proceso de lograr la calidad en el condensado para reponer nivel en la caldera y comenzar ya todo el proceso de producción de vapor, búsqueda de parámetro calidad del vapor, rodaje, turbina y sincronismo. Esperamos que nuestra primera unidad ya quede en operación y deben comenzar las operaciones de preparación para la entrada de la segunda unidad. En paralelo,
con la primera producción de vapor se va a comenzar a alimentar el emplazamiento de motores, un proceso de incorporación paulatina a la generación, ya dando como resultado que en la noche de hoy puedan estar en servicio los motores del emplazamiento, pueden llegar hasta 7 motores en función de la calidad del combustible, la temperatura del combustible y las condiciones propias del arranque. Acostumbrados a desarrollar acciones en momentos de complejidad y de tensión, estos ingenieros y técnicos ponen toda su sapiencia en función del primer calentamiento y arranque. La disposición de los trabajadores ha sido muy buena, el ánimo de la disponibilidad, sabiendo la importancia que tiene el servicio eléctrico a la población y bueno, a lo que es hospitales, industria. Y aquí estamos, hoy por suerte ya se restableció la avería que había y ya tenemos servicio planta, ya estamos comenzando el proceso de arranque. En estos momentos estamos buscando mejorar la calidad del agua para poder alimentar la caldera y una vez alimentada, bueno, comenzar con el proceso de encendido y producir vapor para una vez que tengamos ya los parámetros, probar la turbina y sincronizar. Bloque número 8 de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez de Mariel ultima detalles para su reconexión al Sistema Eléctrico Nacional. Rubén Noa y José Luis Guía, Canal Cubano de Noticias. Bueno, eso era ayer cuando estaba en proceso de reconexión la termoeléctrica del Mariel y de ahí para acá, bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado. ¿En qué momento estamos, Feri, ahora en el Sistema Eléctrico Nacional? ¿Cuál es la situación a esta hora, casi a las 8 de la noche? Bueno, actualmente, para comenzar con Mariel, las unidades 5 y 8 Mariel están en operación ahora mismo, es la máquina que estaba ofertando ahí su arranque en el día de ayer. Esas dos unidades están en línea, el 5 y el 8, y la unidad número 6, que es la unidad más nueva que tenemos en el sistema, la Mariel 6, estaba en proceso de arranque en estos momentos y debe estar incorporada alrededor de las 10, 11 de la noche debe estar incorporada al sistema eléctrico. O sea que Mariel tiene sus 3 bloques disponibles, 2 de ellos operando y uno en proceso de arranque, detrás de la desconexión que tuvimos. Las patanas de La Habana se están operando, la de Red y la patana grande también que está en Melones, se está operando con su máxima capacidad. En Santa Cruz hace unos minutos entró la unidad número 1, que venía de la reconexión. La unidad número 3 fue la primera que entró y la unidad número 1 no había podido entrar por un tema del agua en la central, que teníamos bajos niveles de agua, por un proceso automático que había fallado. Y bueno, ya se recuperó el proceso automático, tenemos capacidad de agua y la máquina entró en servicio hace un momentico. En Guitera la máquina también entró en el día de ayer, está operando con 220 megawatts establemente. Y en el gas Jaluco estaba con todas sus unidades, menos una, que fue la que desde el día de la caída tuvo la dificultad y esa máquina está fuera de servicio, debe estar incorporándose dentro de 24 horas aproximadamente. Esa máquina sí se quedó fuera. En Baladero tenemos la máquina número 1, que es la que está operando, regulando la frecuencia del sistema. Diego Tures tiene sus 2 unidades que entraron también en la reconexión. Y Felton, la unidad número 1, que también venía del mantenimiento, se recuerda que estuvo fuera por la avería en generador, la máquina está operando con 200 megawatts. En Renté tenemos la máquina número 3, que fue la que salió en el trabajo, y tenemos la máquina número 6 en proceso de arranque, debe incorporarse también en la noche de hoy. O sea que al cierre de la noche debemos tener todas las unidades térmicas disponibles en operación. Se mantiene en mantenimiento la unidad número 2 de Santa Cruz, que está en mantenimiento desde hace varios meses, las unidades 3 y 4 de Césped y la unidad número 5 de la CT Antonio Maceo en Renté. Estas unidades, bueno, como se conoce, la unidad de Césped debe estar la 3 antes del verano y la 4 debe estar aproximadamente en el mes de julio, final de julio debe estar la unidad. Son reparaciones más amplias, más profundas. Sí, reparaciones más profundas. La unidad de Habana también, igual que la de Renté. En esas condiciones hemos estado operando el sistema como mismo tuvimos la semana pasada, alrededor de 1.300 megawatts de afectación, con una disponibilidad de 1.900, 1.950, debe estar rondando ese número. Y bueno, sí tenemos incorporaciones nuevas de la generación que, bueno, como todo el mundo conoce, hay un proceso de incorporación de energía renovable al sistema. Debemos tener 6 parques nuevos en este mes, en el transcurso del mes, en la provincia. Tenemos ya la incorporación de 2 parques nuevos de 21 megawatts, el de Alcalde Mayor en Cienfuegos y el del Cotorro, que están generando para el sistema. Esta incorporación, bueno... Eso me ha dicho, están trabajando muy eficientemente los dos. Sí, están trabajando muy eficientemente, generando casi más de 140 megawatts hora cada día. Ellos normalmente están diseñados con una media de alrededor de 100, 98 megawatts hora diarios, pero bueno, la incorporación de estas unidades, esos parques solares, incrementaría la capacidad de generación durante el día, ¿no? Durante el día. Y bueno, tenemos la incorporación de 6 parques en este mes, que es una inyección al sistema.
Pero eso es parte de las noticias también de ese plan de gobierno que se ha adoptado para la recuperación del sistema eléctrico nacional, que es la misma medida, por supuesto, en que haya más energía renovable. Habrá que utilizar menos los grupos de electrógeno, las islas en el día y preservar ese equipamiento que está bastante sobreexplotado para los horarios de la noche y toda la inversión que se sigue haciendo en ese sentido. Nosotros ya habíamos concebido, antes de que ocurriera pues este apagón del viernes, una mesa el próximo miércoles con los compañeros que atienden todo el desarrollo de las fuentes renovables de energía, así que el miércoles tendremos acá información de primera mano de lo que está, bueno, cómo va avanzando el plan, no solo ya de la energía solar, que es el más evidente, el más grande y el que más impacto inmediato puede tener en el sistema eléctrico nacional, sino también cómo esas fuentes renovables de energía se están utilizando en función de la economía del país, del desarrollo de producciones importantes también en la nación y parte de esa concepción que tiene el uso de las fuentes renovables de energía en Cuba. Es información que ya les voy adelantando, así que el miércoles vamos a estar con este importante tema acá en nuestra mesa redonda. ¿Algo más, Félix, que quisiera adelantar? No, también el programa de gobierno incluye también la capitalización de las unidades térmicas nuestras. O sea, el sistema está diseñado para operar de forma confiable, incorporando energía renovable, pero también tiene que tener energía base. La energía térmica todavía sigue siendo la energía base del sistema. Del sistema, porque al usted operar 24 horas la generación, o sea, no solamente ese día, también hay que operar en los horarios pico, en los horarios de madrugada, hay que tener una base del sistema que facilite la operación confiable y estable del sistema también. Ahora con el horario de verano, ese horario pico se corre un poquito más. Sí, el horario ahora pico está dando alrededor de las 8 y 20 de la noche, aproximadamente es lo que está dando ahora. Se va a ir corriendo hacia atrás también. Exacto. Ya la ventaja es que para quienes tienen corriente, pues cocina casi siempre un poquito antes de esa hora y no coincide exactamente la cocción con el horario pico, ¿no? Sí, tienes una demanda un poquito más aplanada porque como la cocción comienza alrededor de las 6 de la tarde, antes sí se coincidían las dos cosas, ¿no? O sea, con la cocción y además el alumbrado y hacía que los picos fueran muy altos y muy rápido la entrada de carga del sistema. Ahora no, el horario pico es más tarde, pero es más tiempo. Más tiempo, más tarde y más tiempo. Y también está influenciado un poco cuando llegue el verano con la incorporación entonces de los aires acondicionados alrededor de las 10 de la noche. Siempre eso tiene su complejidad técnica a la hora de pasar el pico también. Bueno, por eso siempre, aún en medio de estas condiciones, todo lo que podamos contribuir ahorrando cada uno de nosotros ayuda también en medio de estas circunstancias. Es difícil hablar de ahorro cuando estamos en apagones, cuando estamos en circunstancias como esta, pero cada cual puede añadirle un poquito de su parte, ¿no?, a este esfuerzo que entre todos tenemos que hacer. Seguirá avanzando el plan de desarrollo de la energía renovable a la vez que se continúa, reparaciones tan importantes como la de Cienfuegos, que es una planta vital para el sistema eléctrico, es la planta del equilibrio, como decíamos, en el sistema eléctrico nacional. Y muchas veces pasa, que ese es uno de los temas que a veces, Félix, no siempre se entiende, porque cuando hay apagones en los últimos tiempos el oriente el más afectado. Tiene que ver también con que en este minuto el sistema eléctrico tiene más fuerza hacia el centro-occidente que hacia el oriente, y llevar esa energía de aquí hasta allá es más complicado. La transmisión de energía tiene un límite en el sistema nuestro. O sea, todos los sistemas operan de una forma segura y confiable, y hay que definir los límites, porque cuando no definen los límites puede haber caídas también, no totales, pero sí parciales del sistema, con un disparo en una red de transmisión. Entonces, esto influye mucho la salida de servicio de las dos unidades CESPE que están en Cienfuegos, en el centro del país, y hace que la red de transmisión se sobrecargue hacia el oriente del país. Cuando operamos normalmente con una unidad en Felton fuera, casi siempre el apagón, la afectación del servicio comienza muy temprano en la mañana a partir de Matanza hacia Guantánamo. O sea, se incrementa la afectación en ese territorio por la incapacidad que tiene la red de transmisión de llevar toda la potencia. O sea, nosotros limitamos la red de transmisión para no caer en una afectación en cascada que pueda venir que se caiga el sistema completamente.
Por eso Felton es tan importante para el sistema en su conjunto, pero sobre todo para el oriente del país. Felton muy importante, sobre todo para el oriente del país. Igual que las unidades que están operando en 10 de octubre y en Rentey. Y Cienfuegos para todo el sistema, por ser ese punto de equilibrio en el centro de la nación. Sí, las unidades de Cienfuegos son las unidades que regulan la frecuencia en el sistema. Son capaces de llevar la frecuencia y estabilizan la operación. Y además de eso, como están en el centro del país, también hace un equilibrio de potencia en la red de transmisión como tal. Ahora nosotros normalmente operamos con un volumen grande de generadores en el occidente, por la incorporación de las Patanas, Guitera, las máquinas de Mariel y Santa Cruz, y eso hace que un poco la red de transmisión se vea un poco sobrecargada en la zona central. Pero esa es también de las complejidades que hay que enfrentar en medio de desafíos como estos, por eso es tan importante que antes del verano se incorpore pues Cienfuegos, una de las plantas, una de las unidades de Cienfuegos, y eso va a ayudar también a fortalecer un poco más el sistema eléctrico nacional. Bueno, le agradezco mucho a Feli, a Eleazar y a José Antonio por toda la información que hemos podido brindar esta tarde a nuestra audiencia, y a ustedes los invito a que estén mañana de nuevo con nosotros en una nueva mesa redonda. Me voy con las imágenes del día. Estados Unidos ha continuado sus ataques ordenados el fin de semana por el presidente Trump contra Yemen, a la vez que los hutíes en ese país han respondido con ataques al portaaviones que está enclavado allí cerca de ese territorio. Con estas imágenes nos despedimos. Muy buenas noches. Evita